oración. Abra su Biblia, por favor, y acompáñenme. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7. Evangelio de Lucas, capítulo 18. Señor, tus promesas son sí y amén. Tú has prometido que mientras te adoramos, tú vienes y nos bendices. Señor, que nuestra adoración haya llegado a tu corazón. Amén. Bendícenos, bendícenos con tu palabra. Bendícenos con la palabra, Señor. Hemos sido bendecidos hasta este momento, pero queremos más, más, Señor. Envía, Señor, tu palabra. Envía tu palabra. Pídale al Señor. Pídale que le envíe palabra. Amén, amén. Pídale que le mande palabra. Pídale. Pídale, Señor, envíame palabra. Palabra. Tu palabra es medicina. Tu palabra es medicina, dígalo. Tu palabra es medicina. Tu palabra es medicina. Tu palabra trae libertad. Envíame palabra esta mañana. Dígaselo, dígaselo. Pídaselo. Él no le va a dar algo que usted no le pida. No tenemos porque no pedimos. Pídale. Envíame tu palabra hoy, Señor. Háblame. Quiero tu palabra hoy. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Háblame. 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 Quiero llevarme una palabra tuya en mi corazón. En Cristo Jesús. Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. En algunas versiones dice la importancia de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad, diga ciudad, un juez que ni tenía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Amén. ¿Se tardará en responderles? Amén. Os digo que pronto les hará justicia. Amén. 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 Dios nos ha creado de tal forma que para sentirnos motivados a trabajar o a hacer algo, para motivarnos para trabajar por una cosa, necesitamos conocer el propósito y el provecho de ella, o sea, el resultado. Nosotros no trabajamos sino para ver resultados. No somos capaces de cambiar fácilmente, y si comprendiéramos de verdad los beneficios de la oración, habríamos estado orando antes. La motivación actúa sobre la base del deseo. Para que alguien ore, debe aprender a desear la oración. Y para orar, como requieren las escrituras, ha de crearse un gran deseo de hacerlo. ¿Cómo puede llegar a tener usted ese gran deseo?, se preguntará. Debe comprender los beneficios eternos y temporales de la oración. Amén. En la Biblia descubrimos poderosas oraciones. Moisés, un hombre que tenía poder en la oración. Dice el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 25 que Moisés clamó al Señor y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Cuando iban por el desierto no tenían agua, la gente empezó a reclamarle a Moisés y él le oró al Señor: Señor, no tenemos agua. Y encontraron aguas, pero las aguas estaban amargas. Por lo tanto, el Señor le respondió la oración a Moisés
y le mostró un árbol y le dijo, corta una rama, y esa rama fue introducida dentro del agua y no necesitaron azúcar. Al orar él, las plagas vinieron sobre Egipto. Fue la oración de Moisés la que trajo las plagas a Egipto. Fue la oración de Moisés la que abrió el mar rojo delante del pueblo de Israel. Y usted se preguntará, ¿cómo adquirió Moisés ese poder? En la oración. Josué vio la poderosa mano de Dios obrar a través de su vida, conoció la voluntad y la estrategia del Señor en las batallas, tomó ciudades poderosas, cayeron delante de él, y él era un inexperto para la guerra, y su ejército era inexperto también. Era un caudillo inexperto para la guerra. Pero ¿cómo consiguió Josué tanto poder con Dios? Había aprendido a orar. ¿Fue a una escuela, Martica? No. Mientras Moisés oraba en el monte, Josué pasaba la noche también en oración, pero al pie del monte. Y cuando llegó el día en que el Señor recogió a Moisés, Dios tenía ya preparado un líder que conocía la oración. David era un hombre entregado a la oración. Cuando fue ungido como rey de Israel, Saúl todavía ocupaba el trono. David hubiera podido sentirse desanimado, pero el Señor me nombró como rey y ahora hay otro rey, porque solo unos pocos reconocieron su reino. Sin embargo, la oración le proporcionó la confianza que David necesitaba. Él esperó a que el Señor le colocara en el trono físico de Israel. David tenía una relación con Dios lo bastante fuerte como para no matar a Saúl, su peor enemigo. Eso se llama perdonar a los enemigos. Cuando se le presentaba la oportunidad de matarlo, no lo hizo. Y después de la muerte de Saúl, lo primero que David hizo, trajo el arca del pacto al lugar que le correspondía, porque era el centro de la adoración y la oración del pueblo. El poder de su reinado y de su vida fue la oración. Elías fue el profeta de Dios durante uno de los peores tiempos de la historia de Israel. Por aquel entonces el pueblo había empezado a adorar a Baal, y Elías oró poderosamente, desafiando a los profetas de Baal. Y todos conocemos la historia. Elías era un hombre de oración. Se la pasaba horas e incluso días orando. Esa fue la razón por la que cuando el profeta fue arrebatado en ese torbellino por el carro de fuego, los hijos de los profetas lo buscaron en los montes. Creyeron que estaba en algún monte orando. Sin embargo, nadie ha manifestado jamás el poder de Dios como su Hijo Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, antes de comenzar su ministerio público, dedicó tiempo a estar con el Padre en oración. Y se sabe de él que pasó periodos orando a solas. El Señor no podía hacer nada a menos que el Padre se lo revelara. ¿Está usted cansada o cansado de las ineficaces oraciones que oye salir de su boca? No hay razón para que en su vida no ocurran milagros de manera regular. Ustedes deberían vivir de milagro en milagro. Nosotros deberíamos vivir de milagro en milagro. Charles Finney, un evangelista, estaba de paso por una pequeña comunidad en el norte de Nueva York, allá en el estado de Nueva York. Cuando el tren donde Finney iba, el Espíritu Santo descendió sobre los pecadores de la comunidad. Y dice la historia que los hombres que estaban en los bares cayeron de rodillas convencidos de pecado y pidieron a Jesucristo que los salvara. ¿Charles Finney los tocó? ¿Charles Finney les habló? No, él pasaba en un tren. Ni siquiera el tren se detuvo. Un periodista
que supo eso, decidió espiar y llegó a la conclusión de que el origen de dicho poder eran las horas que pasaba en oración. Si el Espíritu Santo confirió tal poder a Charles Finney, pregunto, ¿acaso no nos dará a nosotros esa misma clase de ministerio poderoso? Amén. Ese poder de Dios no consiste únicamente en sanidades, liberaciones de los malos espíritus y conversiones en masa al cristianismo, sino también en tener los cielos abiertos sobre su casa, su ciudad y su nación. Cuando un país, cuando una casa, una familia, cuando una casa, cuando una ciudad, cuando un país tiene los cielos abiertos, existe libertad, tanto física como espiritual. Si en su casa hay luchas para orar, si en su casa hay luchas para adorar, si en su casa hay luchas de todo tipo, pregúntese si los cielos están abiertos sobre su casa. Cuando los cielos se abren sobre un lugar, entonces el nivel de fe es alto y no se encuentra demasiada oposición espiritual. En Corea del Sur, contaba el pastor Paul Yonggi Cho, es el pastor de la iglesia más grande del mundo. Hoy sobrepasa los 3 millones de miembros. Y él decía que le resultaba más fácil predicar en Corea del Sur que en casi cualquier otro sitio. Decía que cuando lo hacía, los pecadores respondían inmediatamente para salvación. ¿Que cuál era la razón de que tenían ese ambiente espiritual? Y la respuesta es que oran, él y su iglesia, a las 5 de la mañana. ¿Son cuántos millones? Dije. Son más ahorita. Más de 3 millones. La iglesia está llena a las 5 de la mañana de gente orando. El orar no solo produce poder corporativo, o sea, no ayuda al ministerio, a la iglesia, sino también individual. Cuando usted ora, se une con otros a orar, la bendición de Dios va a caer sobre usted. Las grandes cosas para Dios se llevan a cabo no con fuerza ni con el poder natural, sino con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tenemos cuando oramos. Decía, pero el pastor Paul Yonggi Cho con semejante iglesia, ¿qué pasa, Señor? Y en este país hay más de 3 millones para llenar una iglesia. No, le decía yo al Señor, ¿no? Y el Señor me hizo entender esto. Dios no tiene hijos favoritos. No. Si usted se siente limitado, estoy hablando del cuerpo de Cristo, estoy hablando de cosas espirituales, y si usted se siente limitado para la obra del Señor, no, es que yo no, es que yo no, a mí el predicador yo no, para la alabanza no, yo no sé por qué me pusieron a mí ahí. Te digo, Dios no tiene hijos favoritos. El poder de la oración se halla al alcance de todo el que esté dispuesto a pagar el precio. Para adquirir ese tipo de poder, debemos cambiar de actitud. Hoy el Señor ministró eso, ¿cierto? Eso lo ministró, ¿verdad? Amén. Según Mateo en su Evangelio, Jesús hace una declaración revolucionaria en cuanto a la actitud que se necesita para producir poder espiritual. De cierto, os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. De cierto, os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Jesús revela aquí la actitud necesaria para adquirir poder espiritual. ¿Qué tenía Juan el Bautista? Poder espiritual. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dijo el Señor Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Juan el Bautista era un violento para orar. Se requiere una dedicación violenta a la oración para que el poder de Dios venga a nuestra vida. Y esa agresiva seriedad podrá verse sobre todo en la disciplina. Y el problema es que nosotros hemos perdido la disciplina, no sabemos qué es eso. No somos disciplinados.
Antes de salir al aire les decía, yo si hubiera sido disciplinada no me engordan así con tanta comida que me trajeron. No cociné yo en los días que estuve mal de la mano, entonces todas me traían comida y todas las comidas me las comía. Falta disciplina. La razón de ello es que el adquirir poder en la oración lleva mucho tiempo. Por esa causa necesitamos establecer prioridades en nuestra vida. Muchas cosas se agolparán alrededor de nosotros para impedirnos que dediquemos el tiempo necesario a la adquisición de dicho poder. Pero, por la gracia de Dios, somos capaces de alcanzar el premio de una oración poderosa en extremo si tenemos la actitud de vida. Entonces, necesitamos disciplina y actitud, ¿cierto? Me gustaría que ustedes tomaran notas, ¿amén? Pero es que la oración trae quebrantamiento. Y a nadie le gusta que lo quebrante. Porque es que eso suena feo, ¿cierto que suena feo? Suena como que lo pisen, ¿no? Suena como que le pasan los caballos y la carreta encima. Amén. Dios no puede usar una persona que no está quebrantada y totalmente rendida a Él. Jesús se encontró con Pedro en su barca. Pedro era pescador. Este tuvo una reacción. Se sintió redarguido de pecado, como si fuera demasiado pecador para que Cristo estuviera dentro de su barca. ¿Recuerdan ese episodio? Y habiendo negado a Jesús 3 veces, fue quebrantado por su gracia y su perdón, y se le permitió predicar el primer sermón de la historia de la iglesia, y como resultado 3000 se convirtieron el día de Pentecostés. Y el Señor lo utilizó también para abrir la puerta espiritual al mundo gentil. A Dios le fue posible usar a Pedro una vez que éste fue quebrantado. Muchos que no están sirviendo a Dios no sirven debido a pecados pasados. Mucha gente, y allá para internet, hay mucha gente que no le sirve a Dios porque ha cometido pecados. Los han ofendido, no tienen falta de perdón, entonces culpan al pastor, culpan a otro hermanito, culpan al clima. Pero en su corazón saben que no han aprendido. Cuando un creyente comete una equivocación, siempre se debe tratar de ayudarle a restaurar su vida. Cuando un creyente peca, no hay que parársele encima y hay que desacreditarlo. No. Hay que ayudarle, tratar de ayudarle para que su vida sea restaurada. Hay que explicarle que ese error puede ser un medio para aprender a estar quebrantado y humilde delante de Dios. Muchas veces el Señor permite esas caídas para que alguien sea humillado ante el Señor y quebrantado. Amén. La falta de quebrantamiento hace que una persona usada por Dios se vuelva orgullosa y altiva. Ay, si ve cómo me gusta el Señor. Ay, si ve cómo toco bonito el teclado. Oh, eso me suena la guitarra. Cuando a un hombre ha sido quebrantado, su corazón resiste al orgullo y puede ser utilizado en mayor medida. Amén. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Da mayor gracia. ¿Cómo sucede eso? Cuando en su tiempo de oración entra usted en contacto con Dios, la primera cosa que siente, nadie puede experimentar orgullo ante un Dios santo. Nadie. Y una vez que se da cuenta de su falta, comienza a confesar su pecado y a humillarse delante de Dios. ¿Qué es eso? Es difícil entrar a la presencia de Dios cuando uno es orgulloso. Es difícil. Ayer en la clase creo que les contaba, más o menos, ¿no? Para mí fue muy difícil arrodillarme ante el Señor. Para mí era muy difícil postrarme ante el Señor, ponerme de rodillas. Y entonces yo todo el mundo lo veía que se arrodillaba y el Señor ministrando a todo el mundo llorando allá postrados y yo agarraba de la silla así. Usted a mí no me tumba, le decía. Usted a mí no me... ¿Qué tal? ¿Usted me va a tumbar ahí en público? Así le decía al Señor. Pero gracias porque me quebrantó. ¡Oh! Amén, amén. Gloria a Dios, Señor. Y le falta, Hay que confesar el pecado y humillarse ante Dios. Eso no quiere decir que su sitio no sea ante el trono de la gracia, o sea que el Señor le va a condenar por lo que pasó o por su pecado, ¿sí?
No, el Señor no, porque precisamente esa es la gracia. De hecho, la entrada franca de cada creyente a dicho trono ha sido pagada por la sangre de Jesús. El Señor nos ha dado derecho porque nos limpió del pecado con la sangre de Jesús. Sin embargo, usted comprende que no está con ninguna aptitud natural para estar allí. Uno mismo reconoce, no, yo no soy digno de estar aquí. La reacción inmediata es de quebrantamiento, o se va o se quebranta. Hay dos opciones cuando se está en la presencia del Señor, o se quebranta o se va. Pero después de que uno está en la presencia del Señor, ya el Señor no lo deja ir. Y el quebrantamiento y el orgullo no pueden coexistir. Uno de los dos tiene que vencer. Y yo pensaría que es mejor que el quebrantamiento lo vence. Es asombroso que al entrar en la presencia de Dios, usted tomará conciencia de reacciones, actitudes y acciones que tal vez había olvidado. Es impresionante en la presencia del Señor lo que el Señor le muestra a uno. De uno mismo. Al igual que Pedro no podrá soportar tener a Cristo en su barca, debido al reconocimiento de que era pecador. No comprende la gran necesidad que tiene ante su santa presencia. La siguiente y muy natural reacción delante del Señor es querer ser perdonado. Cuando usted se siente, uy, Señor, sí, esto, entonces lo primero, eso es lo primero. Pero lo segundo es que, Señor, perdóname. Le sale, le fluye, perdóname. Y eso sucede en mi propia experiencia. Cuando voy allí, que el Señor me empieza a mostrar algo, lloro, yo no entiendo, Señor, ayúdame. Quizá he hecho alguna cosa pequeña sin darme cuenta. No obstante, en el momento en que comienzo mi tiempo de oración, el Espíritu Santo me enseña precisamente ese detalle. Lo que dijiste ayer, lo que hiciste ayer. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Necesito ser perdonada y liberada. Y es lo primero que Él me recuerda, porque es su santidad la que está ahí. Tal vez considere usted eso demasiado difícil. Para muchas personas es difícil. Pero debe recordar que ahora tiene un nuevo deseo. Deseo de orar. Amén. Amén. Y también una nueva actitud de violencia contra su propia carne y su orgullo. Yo me imagino esa violencia de Juan el Bautista para orar. O sea, él no se permitía nada. Él su carne y su orgullo lo tenía bien sepultado bajo los pies. Al vivir su vida delante del Espíritu con delicadeza, porque el Espíritu Santo es delicado, es un caballero, se acostumbrará a la presencia constante del Señor. Eso es disciplina. La disciplina lo lleva a uno a eso. Y entonces la presencia del Señor le producirá a usted dos importantísimos cambios. Uno, el quebrantamiento, y el otro, la entrega. Amén. Dios nunca ha escogido a personas perfectas. Por eso le repito, creo que fue en la clase que hablamos eso. Hay gente que habla de las iglesias cristianas. No, si usted quiere encontrar un estafador en una iglesia cristiana. Sí, éramos. Porque es que Dios nunca ha escogido a personas perfectas para llevar a cabo su perfecta voluntad. Amén. Y eso resulta evidente en la elección que hizo con Jacob, que eligió a David para ser rey de Israel. Y también a mí. Amén. Mi tendencia natural es querer salirme con la mía. Yo soy más viva que el Señor a veces. Gracias que me está cambiando eso. Sí, mi tendencia era querer salirme con la mía. Sin embargo, los caminos del Señor a menudo no son mis caminos. Así que alguien tiene que ceder. Amén. Por lo tanto, mi parte consiste en ceder siempre al Espíritu Santo. Amén. Le invito a que lo haga. Amén. Esa parte me ha sido dada para dirigirme y guiarme en los caminos de Dios. El Espíritu Santo es el consolador. ¿Recuerdan cómo se llama? El consolador. No obstante, ese consolador puede hacer que usted se sienta incómodo si no está dispuesto a andar en la voluntad divina. ¿Y cómo se asegura del Espíritu la obediencia de usted a nuestro Padre Celestial? Manteniéndole quebrantado. ¡Suena feo! Si les pregunto a cada uno el significado, nos va a estar explicándome qué siente de eso de quebrantado. Yo cuando escuchaba eso, yo me veía allá como molida.
Alguien quebrantado ha de haber estado primeramente entero. Cuando el Señor escogió a David, David estaba entero, entera su alma. Y podía haber sido un excelente pastor de las ovejas de su padre. Podía haber seguido pastoreando las ovejitas de papá, tocando la lira. Pero el Señor tenía más para él. David habría de ser el siguiente rey de Israel, y no solo un rey, sino también profeta. ¿Sabían que David fue profeta? No solo rey. Sus profecías supondrían la señal más clara de la futura obra del Mesías. Lean los salmos. Pero no solo fue profeta y rey, sino asimismo sacerdote. Nadie había podido entrar jamás en la santa presencia de Dios dentro del tabernáculo. Lean. Solo el sumo sacerdote entraba al tabernáculo, al lugar santísimo. El que no era sacerdote entraba, moría. Pero David lo hizo sin morir por ello. Siendo profeta, sacerdote, rey, constituía el ejemplo perfecto de Cristo en su época. ¿Cómo? ¿Con semejante pecado que cometió David? Si consideramos la vida de David, vemos que fue capaz de cometer el más repulsivo e infame de los pecados. Primero el adulterio y luego el asesinato. ¿Y a eso lo comparan con Cristo? Porque David, aunque pecó, él pagó por su pecado y todavía sigue pagando, porque nosotros lo acusamos. ¿Sí? ¿Cómo estaba hablando yo de él? Él aún sigue, lo seguimos señalando por el pecado. Con ese pecado, el Señor lo detuvo para que no siguiera en su propio camino. El pecado muchas veces, el Señor lo permite para quebrantarnos. Amén. Una equivocación muchas veces el Señor la permite para quebrantarnos. Amén. El Señor me dice, no hay otra forma. Lo dejo que se equivoque.